¿Cómo un imperio tan poderoso como el mexica fue derrotado por apenas unos cientos de hombres? ¿Realmente fue una conquista o una traición orquestada desde adentro? Tenochtitlán era el corazón de una civilización imponente, pero en solo 2 años todo colapsó. Llegaron con acero, fuego y algo mucho más letal. Hoy vas a descubrir cómo cayó realmente el Imperio Azteca y por qué su final sigue siendo una herida abierta en la historia de América. Esto es Crónicas de Yoshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. El Imperio Mexica dominaba gran parte de Mesoamérica a comienzos del siglo XVI. Desde su capital, Tenochtitlán, gobernaban con mano de hierro una red de ciudades-estado sometidas a su control. Su poder militar, sus elaborados sacrificios humanos y su compleja estructura social mantenían el orden y el miedo. La grandeza de los mexicas era evidente. Templos gigantescos, canales de agua, jardines flotantes y mercados que asombraban hasta al más viajado mercader. Sin embargo, tras esa imagen de esplendor, hervía un resentimiento creciente entre los pueblos sometidos. Los tlaxcaltecas, totonacas y otros grupos indígenas no olvidaban los altos tributos y las exigencias de víctimas humanas para los sacrificios rituales. Una bomba de tiempo estaba a punto de estallar, y cuando la oportunidad llegó del otro lado del océano, no dudaron en tomarla. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Apenas unos 600 hombres, algunos caballos y unos pocos cañones. A simple vista, era imposible imaginar que esta pequeña fuerza pondría de rodillas a todo un imperio. Pero Cortés no peleaba solo. Pronto encontró en Malinche, una esclava náhuatl que hablaba varios idiomas, una aliada esencial. Ella no solo tradujo palabras, sino también culturas enteras. A través de ella, Cortés negoció, manipuló y formó poderosas alianzas indígenas con enemigos de los mexicas. La diplomacia fue su primera arma. Los pueblos oprimidos no tardaron en ver a los forasteros como la mejor oportunidad para librarse del yugo de Moctezuma. Así, mientras los mexicas veían a Cortés como un visitante curioso o incluso como un presagio divino, los cimientos del imperio comenzaban a tambalearse. Cuando Cortés y su ejército entraron en Tenochtitlán, fueron recibidos como invitados. Moctezuma, en un gesto enigmático, no los atacó. ¿Fue un error estratégico? ¿O de verdad creía que Cortés era la reencarnación del dios Quetzalcóatl, como algunas fuentes sugieren? La estancia se convirtió rápidamente en una ocupación. Los españoles tomaron a Moctezuma como prisionero en su propio palacio, usando su figura para controlar la ciudad. La tensión era insoportable. El resentimiento azteca crecía cada día. Finalmente, la presión explotó en una revuelta sangrienta. En la noche triste, Cortés y sus hombres intentaron huir de la ciudad en medio de una furiosa emboscada. El oro saqueado pesaba en sus mochilas, ralentizando su escape. Muchos murieron ahogados en los canales o capturados para ser sacrificados. La victoria azteca parecía asegurada, pero lo que no sabían era que el verdadero enemigo ya se encontraba dentro de sus muros. La retirada de Cortés no significó el final de la amenaza. Poco tiempo después, una plaga mortal se propagó en Tenochtitlán, la viruela. Traída por un esclavo enfermo, la enfermedad devastó a la población indígena, matando sin distinguir entre guerreros, sacerdotes o nobles. Las crónicas describen escenas de horror, calles repletas de cadáveres, casas abandonadas, templos vacíos. Incluso Cuitláhuac, el nuevo tlatoani que había liderado la rebelión contra los españoles, sucumbió a la enfermedad. El imperio mexica quedó desangrado, física y espiritualmente. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no se podía ver, tocar ni combatir? Cuando Cortés regresó, encontró una ciudad más vulnerable que nunca, pero aún quedaba un último gran defensor, un joven guerrero decidido a no rendirse. En 1521, Hernán Cortés reunió un ejército de decenas de miles de aliados indígenas y cercó Tenochtitlán. Durante 3 meses, bloquearon las entradas de agua y alimentos. Lo que siguió fue una de las batallas más crueles de la historia. Cuauhtémoc, un líder joven y valiente, asumió la defensa.
Luchó con una ferocidad desesperada, pero la ciudad, diezmada por el hambre, la sed y la enfermedad, ya no podía resistir. Cuando fue finalmente capturado, Cuauhtémoc pidió ser ejecutado allí mismo, en lugar de vivir la humillación. Sin embargo, los conquistadores tenían otros planes. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Donde una vez floreció la joya del Imperio Mexica, solo quedaron ruinas, cenizas y un imperio cambiado para siempre. Pero aunque sus templos fueron derribados, el espíritu de los mexicas nunca fue destruido del todo. La conquista de México no fue simplemente una historia de armas y caballos. Fue una tormenta perfecta de alianzas, traiciones, supersticiones y enfermedades invisibles que cambiaron el destino de todo un continente. ¿Qué piensas tú? ¿El Imperio Mexica habría resistido si no hubiera sido por la viruela? ¿O fue la traición de las alianzas indígenas lo que realmente selló su destino? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría saber más sobre la historia oculta de los grandes imperios del pasado? Si es así, no olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en este viaje por el tiempo en Crónicas de Yoshua, porque aún quedan muchos secretos por descubrir. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.